¿Qué hago yo si tengo miedo a que mi pareja actual me haga daño? ¿Qué hago yo si tengo miedo a que a mi amiga me haga daño? ¿Qué hago? Porque muchas veces nos tiramos a la piscina y decimos, venga, riesgo. Por mucho que me hayan tratado mal, por mucho que haya tenido malas experiencias, voy a arriesgar. Y probablemente te haya pasado que te hayas cerrado a alguien y luego hayas dicho, joder, pues a lo mejor esta persona tenía mucho que aportarme. Y las personas no son infinitas, la gente no está ahí siempre. Muy buenas, yo soy Ale Lozano y te doy la bienvenida como cada domingo a las 4 a mi podcast Ayúdate a ayudarte, en el que tratamos pues un montón de temitas, reflexiones que nos ayudan a ser nuestra mejor versión. Hoy quiero hablar sobre el miedo a que te hagan daño, miedo constante a que te hagan daño. ¿De dónde viene? ¿Por qué lo sentimos? ¿Qué hacemos ante esas situaciones? Quiero hablaros también un poco de mi experiencia y bueno, tratar de desglosar un poquito este tema que seguramente os sintáis identificados y os haya pasado alguna vez en la vida. ¿Por qué sentimos este miedo a que nos hagan daño? Normalmente suele venir de una experiencia pasada en el que alguien nos ha fallado, alguien nos ha traicionado, pero también puede venir de haberlo visto en alguien cercano, que tú digas, mira, mi amiga lo mal que la quisieron, lo mal que pasó esa situación, pasó por un momento muy duro, o mira alguien de tu entorno familiar, cómo se puede sufrir tanto por alguien, cómo te pueden querer tan mal y decir directamente fuera, yo no quiero que tener ninguna relación de este tipo y que a mí me pase esto, qué dolor. Pero creo que normalmente suele venir por una vivencia nuestra, por haber confiado en alguien y que nos hayan traicionado, ya sea a nivel pareja, que te hayan puesto los cuernos, que no te hayan querido como te esperabas, que te hayan generado ciertas inseguridades, o ya no tanto a nivel pareja, sino también a nivel amistad. Yo creo que esto, el miedo a que te hagan daño, es con cualquier tipo de relación, en cualquier tipo de vínculo que puedas crear, a nivel amistad también. Que tú hayas confiado en alguien y te haya traicionado, que tú esperases que esa persona iba a estar contigo en los buenos y en los malos momentos y luego no está, que te des cuenta de que esa amistad solo está por interés. Y a nivel familiar también, que de repente, pues, tu padre, tu madre, tu hermana, alguien te falle y sientas rechazo hacia ese tipo de vínculo. En mi caso, sobre todo, viene en esa parte de relaciones de amistad, en las que yo he confiado mucho en alguien, en las que yo he dado todo de mí, he sido generosa, he sido empática, he dedicado mi tiempo y me he dado cuenta de que las amistades que yo tenía, pues me querían por interés, o no confiaban en mí, o me traicionaban. Y eso hace pues que yo diga, pues hasta aquí, ¿no? Yo ya no quiero hacer más amigos, yo ya me quedo con los que tengo. Porque ¿para qué? ¿Para qué voy a confiar en alguien? ¿Para qué voy a dar todo de mí? ¿Para que me traicionen? Miedo a que me hagan daño, me cierro en banda. Y punto. Eso es lo que suele pasar. Pero creo que es importante que analicemos también qué es lo que realmente sentimos. Es que nos tenemos que conocer tanto, insisto muchísimas veces en esto, pero nos tenemos que conocer. ¿Qué es lo que siento de verdad? ¿Miedo a que se repita un patrón y que me hagan daño como me hicieron en un pasado? ¿Miedo a que me dejen sola? ¿Miedo a que me abandonen? ¿Miedo a que inicien una relación conmigo y de repente me tiren a la basura y me quede sola? ¿A qué tengo miedo de verdad? Una vez identifiques el miedo, ya vemos qué hacemos. Creo que es que creo que el miedo a que te hagan daño lo hemos sentido todos alguna vez y si no, lo sentiremos, sobre todo si hemos pasado por una experiencia mala. Pero es que yo es como que me enfrento conmigo misma y digo, pero vamos a ver, es que te estás cerrando a amistades, te estás cerrando a gente maravillosa, a parejas, a todo. Puedes conocer a gente maravillosa en tu día a día y te estás cerrando por miedo a que te hagan daño. Casi prefiero arriesgarme. Que me hagan daño. Ya luego lidio yo con eso. Me he encontrado con una persona de mierda que me ha querido hacer daño, lo he pasado fatal porque yo confié y ahora me siento vacía. Casi prefiero pasar por eso y arriesgarme a perder a gente increíble que puedes conocer en tu día a día. Y probablemente te haya pasado que te hayas cerrado a alguien y luego hayas dicho, joder, pues a lo mejor esta persona tenía mucho que aportarme. Y las personas no son infinitas, la gente no está ahí siempre. A lo mejor hay que ser valiente y arriesgarse, porque tú puedes decir paso, paso. Mira a este chico, me da igual, o sea, de pareja, ¿no? Mira qué mono, no sé cuánto está, pero es que paso, paso, mira el daño que me hicieron en mi pasado, pero me gusta y me atrae y me transmite, pero paso, paso. Paso, paso porque me va a ser infiel, me van a hacer daño, pero no sé cuántos. Paso.
por mucho que me atraiga y me guste, paso. Joe, es que a lo mejor estás dejando escapar a una persona que te podía cambiar la vida. Y esa persona no va a estar ahí siempre para que tú dentro de 3 meses digas, joe, perdí esa oportunidad. Creo que es mejor que te arriesgues. Y si te hacen daño, solo demuestran que esa persona no te merecía, no ha sabido reconocer tu valor. Mala persona fuera de tu vida. Punto. Lo vas a pasar mal, sí, porque siempre nos creamos expectativas. Siempre esperamos cosas de las personas y siempre decimos, bueno, esta persona va a ser mi pareja para toda la vida y de repente, zasca. Todo eso duele, pero sobre todo duele por las imágenes y las esperanzas, expectativas que nos creamos nosotros en nuestra cabeza. Yo soy partidaria de arriesgar. Yo soy partidaria de sufrir si me hacen daño, pero creo que puedes ganar más de lo que pierdes cuando conoces a alguien. Si descubres que es alguien maravilloso y que te aporta un montón de cosas, ha merecido la pena arriesgarse. Te podría haber salido rana y que hubiese sido una persona de mierda. Prefiero arriesgarme y correr el riesgo. Y en el camino en el que corro ese riesgo, de repente poder encontrarme con una persona que te cambie la vida. Una amistad que a lo mejor se convierte en alguien importante para ti, en todo, en toda tu vida. Entonces, yo soy partidaria de arriesgar. Pero ¿qué hacemos cuando sentimos este miedo en alguna relación de nuestra vida a día de hoy? ¿Qué hago yo si tengo miedo a que mi pareja actual me haga daño? ¿Qué hago yo si tengo miedo a que a mi amiga me haga daño? ¿Qué hago? Porque muchas veces nos tiramos a la piscina y decimos, venga, riesgo. Por mucho que me hayan tratado mal, por mucho que haya tenido malas experiencias, voy a arriesgar. Pero claro, eso no es pum y ya está. Tú sigues teniendo ese miedo dentro de ti a que te hieran, a que se vuelva a repetir un patrón de tu pasado. ¿Qué se hace en este momento? Creo que muchas veces nos viene a la cabeza el decir, es que paso de decírselo porque va a pensar que estoy loca. O sea, nos acabamos de conocer, o nos va súper bien en la relación, pero es que cada vez que sale, o es que cada vez que no me responde, o es que cada vez que no sé cuántos, a mí se me para el corazón porque tengo miedo. Pero ¿cómo se lo voy a decir? Que ¿cómo se lo voy a decir? Va a pensar que soy estúpida, que estoy loca y me va a dejar. Mejor no se lo digo y me lo trago. No, siempre es importante la comunicación en la pareja. Sé que esto pasa, el sentir, es que prefiero no decirle porque va a pensar que estoy loca. Y a mí me ha pasado muchas veces el decir, ¿cómo le voy a decir que lloré la noche anterior por esto? ¿Qué va a decir? Que a ver si maduro ya de una vez. Pero creo que es mejor hablarlo. Siempre es mejor hablar las cosas. La otra persona te tiene que entender. Porque si no, tú todo eso que te estás callando, tú te crees que solo lo llevas dentro de ti y ya está. Pero llega una discusión y explotas. O estás un día que estás muy borde, te distancias, estás arisca porque no le quieres contar lo que te pasa, pero claro, o sea, tampoco puedes hacer como si nada. Entonces la otra persona también ya sospecha que te pasa algo, pero tú a la vez dices que no te pasa nada. Todo va mal, todo va mal. O sea, si no comunicas, si no hablas, todo va mal. Y me da igual que sea una relación de pareja o sea una relación de amistad, las cosas se hablan. Pero no se hablan en cualquier momento. No se hablan cuando tú quieres hablarlo y ya está. Tiene que ser un momento en el que no haya prisa, en el que la otra persona no se, oye, que me voy a trabajar, espera, que te quiero decir algo. No. O sea, en un momento en el que se pueda tener una conversación distendida, en el que tú estés dispuesto a hablar y la otra persona también esté dispuesta a hablar. Porque si tú atas a una persona y le dices, siéntate que te voy a contar una cosa porque te la quiero contar, la reacción, la forma en la que esa persona va a recibir tu mensaje no va a ser la misma a que si hay esa predisposición de querer ponerse a hablar. Que en teoría, si hay una relación y os queréis, sea amistad, sea pareja, lo que sea, debería haber esa predisposición de querer solucionar las cosas y estar bien. Si no, haceros mirar las cosas. Te sientas, hablas, te abres. Mira, me pasa esto, yo no sé si por las relaciones que he tenido o yo no sé por qué me fallaron en algún pasado y me siento mal y siento que, no sé, tengo miedo a que me hagas daño. Cuéntaselo, que tu pareja también te haga sentir confiada, segura, que reconozca tu valor y te diga, no te preocupes, o sea, yo estoy contigo porque te quiero. Que también puedes decir eso, ya me lo dijeron en un pasado y luego, ¡pum!, me hicieron el daño igualmente. Pero creo que es importante que te abras. Y que te abras no significa el suelto la pelota, digo que me hace daño, que quede con otras chicas, amigas suyas, o que salga de fiesta de vez en cuando, digo que me hace daño y ya está. No, o sea, esto requiere que tú también que pongas de tu parte y que te atrevas a confiar en esa persona, que des un voto de confianza.
que vale la pena, de verdad. Por mucho que te puedan volver a hacer daño, vale la pena. Y eso ya es que hablar qué soluciones se pueden poner. Tu pareja te dirá, pues mira, pues yo quiero hacer tal, vale, yo quiero hacer cual, ¿qué podemos hacer para que esta relación mejore o para que este problema se trate de solucionar lo antes posible? Pero es que, aunque no tenga una solución inmediata, porque estas cosas no tienen una solución inmediata, el mero hecho de comunicarlo ya hace que inconscientemente tú no tengas que explicar siempre todo, tu pareja tenga que preguntarte siempre por todo, porque ya sabéis qué os pasa. Es que es muy importante hablarlo, es muy importante. Mi consejo es que de verdad te arriesgues, a que no sientas ese miedo cada dos por tres, que lo vas a sentir, porque lo vas a sentir, lo tienes aquí, pero que hables contigo misma, contigo mismo y digas, vamos a ver, es que no, es que creo que puedo perder más de lo que puedo ganar. Daño te pueden hacer en cualquier momento de tu vida y nos harán mucho daño en muchas ocasiones, pero yo prefiero arriesgarme y decir, vale, a lo mejor me hacen daño, a lo mejor no me hacen daño. Y me ha pasado, que a lo mejor, o sea, lo típico de cuando tropiezas 800 veces con la misma piedra, ya la culpa es tuya, no de la otra persona. Tú eres el que está también haciendo que ese patrón se repita. Pero mira, o sea, yo soy como soy. Yo soy una persona cercana, soy leal, soy sincera, soy empática, soy cariñosa y quiero seguir siendo así. No quiero cerrarme. No quiero cerrarme en banda porque me hayan hecho daño. Porque creo que tengo mucho que aportar. Y estoy segura de que hay mucha gente en nuestro día a día que tiene mucho que aportarnos. Y si nosotros nos cerramos, no pueden acceder a nosotros. Así que arriésgate, arriésgate. Lo voy a dejar por aquí. Ha sido breve, pero intenso. Nos vemos la semana que viene, domingo a las 4 con más episodios.